La madrugada del 13 de marzo de 1693, en la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, los gritos más desgarradores que jamás había escuchado el nuevo reino de Granada atravesaron el aire húmedo del Caribe colombiano. 4 cuerpos se derretían lentamente en la sala principal de la mansión más opulenta del puerto, mientras las llamas de velas negras consumían no solo cera, sino carne humana que se fundía como oro líquido sobre mármol italiano. La familia Pérez, la dinastía más poderosa y temida de la región, había ejecutado su último ritual de medianoche, pero esta vez las fuerzas que invocaron durante décadas de pactos prohibidos habían decidido cobrar la deuda final. En una sola noche, la justicia cósmica convirtió a los torturadores más refinados en víctimas de sus propios métodos de crueldad ritual. Esta es la historia de cómo la obsesión por el poder eterno se transformó en condena eterna, y cómo una familia demostró que algunos precios son demasiado altos, incluso para quienes pueden pagarlo todo. Suscríbete ahora para descubrir cómo los Pérez ejecutaron el ritual más macabro de la época colonial, solo para descubrir que habían invocado su propia destrucción. La ciudad de Cartagena de Indias en 1693 era el corazón pulsante del Imperio Español en América, pero también el epicentro de secretos que jamás aparecerían en las crónicas oficiales. Sus murallas de coral no solo protegían tesoros de oro y plata que partían hacia España, sino también los pactos más oscuros entre familias aristocráticas y fuerzas que la Iglesia prefería ignorar. En este ambiente de opulencia construida sobre sangre y sufrimiento, la familia Pérez había erigido su imperio de poder, pero no a través del comercio tradicional de esclavos o metales preciosos, sino mediante rituales que desafiaban las leyes divinas y humanas. Don Mateo Pérez de Aldana y Mendoza había llegado a Cartagena en 1681 desde Lisboa, portando credenciales impecables como comerciante de especias y sedas orientales. Sin embargo, su rápida ascensión en la jerarquía social cartagenera despertó sospechas que nunca fueron investigadas oficialmente. En menos de 5 años, había adquirido la mansión más imponente del barrio de Santo Domingo, un palacio de 3 pisos, construido sobre los cimientos de un convento franciscano abandonado tras una serie de muertes inexplicables entre los monjes. La residencia Pérez era un testimonio arquitectónico del poder sin límites. La fachada principal, labrada en piedra coralina traída de las canteras de Tierra Bomba, se alzaba majestuosa frente a la plaza de los Jagüeyes. Sus columnas salomónicas sostenían balcones de hierro forjado decorados con símbolos que los expertos en heráldica nunca lograron descifrar completamente. El patio central, pavimentado con mármol de Carrara, rodeaba una fuente octagonal donde el agua nunca corría cristalina, sino con un tinte rojizo que don Mateo atribuía a los minerales del sistema de acueductos. La familia Pérez estaba compuesta por 5 miembros, cada uno más enigmático que el anterior. Don Mateo, de 52 años en 1693, era un hombre de estatura media pero presencia imponente, con ojos grises que parecían calcular el valor de las almas antes que de las mercancías. Su cabello prematuramente canoso contrastaba con una piel que jamás mostraba signos de envejecimiento, como si el tiempo hubiera decidido respetarlo más que a otros hombres de su edad. Doña María de la Luz Vasconcelos y Pérez, su esposa, era considerada la mujer más bella de Cartagena, pero también la más inaccesible. A los 45 años mantenía una belleza que desafiaba las leyes naturales, con cabello negro azabache y piel de porcelana que nunca había conocido las marcas del sol tropical. Los rumores sobre su juventud eterna circulaban en tertulias privadas, donde las damas de la alta sociedad susurraban teorías sobre ungüentos secretos y rituales de belleza que trascendían lo convencional. Sus 3 hijos completaban el círculo familiar perfecto, cada uno especializado en un aspecto particular del poder que la familia había acumulado. Jacinto Pérez, de 28 años, era el heredero designado y administrador de los negocios familiares. Su crueldad refinada era legendaria entre quienes habían tenido la desfortuna de cruzarse en sus negocios. Alto, delgado y de movimientos calculados, Jacinto había perfeccionado el arte de la intimidación psicológica, prefiriendo quebrar la voluntad de sus víctimas antes que recurrir a la violencia física directa. Francisca Pérez, de 25 años, era quizás el miembro más enigmático de la familia. Educada en conventos de Lisboa y Sevilla,
Había regresado a Cartagena con conocimientos que superaban los tradicionales para una dama de su época. Hablaba latín, griego y árabe con fluidez. Poseía una biblioteca personal de más de 800 volúmenes prohibidos por la Inquisición, y se rumoreaba que mantenía correspondencia secreta con alquimistas y filósofos naturales de toda Europa. Su belleza fría y su inteligencia penetrante la habían convertido en el terror silencioso de quienes intentaban desafiar los intereses familiares. Beltrán Pérez, el menor con 22 años, era el estudioso oficial de la familia. Había pasado 5 años en universidades de Salamanca y Coimbra, donde oficialmente estudiaba derecho canónico y filosofía aristotélica. Sin embargo, sus verdaderos intereses se centraban en disciplinas que la Iglesia consideraba heréticas: alquimia, astrología judicial, nigromancia y lo que él denominaba filosofía natural aplicada. Su habitación en el tercer piso de la mansión había sido convertida en un laboratorio donde experimentos con metales, plantas venenosas y sustancias de origen desconocido se realizaban bajo el más estricto secreto. Pero lo que realmente distinguía a los Pérez de otras familias aristocráticas de Cartagena era su relación con prácticas que trascendían el catolicismo oficial. La mansión albergaba una capilla privada en el sótano, decorada con símbolos que combinaban iconografía cristiana con elementos que ningún teólogo se atrevía a interpretar públicamente. Los esclavos de la casa, un total de 63 personas de diversas procedencias africanas, habían sido seleccionados no solo por su capacidad laboral, sino por características específicas que don Mateo evaluaba personalmente durante las compras en el mercado negrero. Entre estos esclavos destacaba Tomás de Angola, un hombre de 45 años que había servido a 3 generaciones de la familia Pérez, desde su llegada a Cartagena. Tomás poseía una inteligencia excepcional y había aprendido a leer y escribir en secreto, convirtiéndose en el administrador interno de la servidumbre. Su posición privilegiada le había permitido observar aspectos de la vida familiar que permanecían ocultos para el resto del mundo. Conocimientos que se convertirían en vitales para comprender los eventos de marzo de 1693. La rutina familiar giraba en torno a ciclos rituales que seguían calendario lunar y astrológico más que religioso tradicional. Cada mes, durante la luna nueva, la familia realizaba ceremonias privadas en la capilla subterránea. Estas sesiones, que duraban desde la medianoche hasta el amanecer, incluían recitaciones en lenguas que Tomás identificaba como latín arcaico, mezclado con dialectos que sonaban africanos y árabes. Los esclavos tenían prohibido acercarse a esa zona durante estas fechas, bajo amenaza de muerte inmediata. Sin embargo, la ceremonia más importante del año se realizaba durante el equinoccio de primavera, coincidiendo tradicionalmente con el cumpleaños de Doña María de la Luz. Esta celebración, conocida internamente como la renovación del pacto, había sido la base del poder familiar durante más de una década. Los preparativos comenzaban semanas antes, con la adquisición de elementos específicos: velas de cera negra elaboradas con ingredientes desconocidos, vinos especiales traídos de monasterios portugueses abandonados, aceites aromáticos de procedencia oriental y pergaminos escritos en tintas que cambiaban de color según la luz. El año 1693 marcaba el 12º aniversario de la llegada de don Mateo a Cartagena, y también el momento en que el pacto renovable debía ser confirmado o modificado según las condiciones originales establecidas en 1681. Durante las semanas previas al 13 de marzo, los miembros de la familia mostraron una tensión inusual que no pasó desapercibida para los esclavos más observadores. Las discusiones en el estudio de don Mateo se volvieron más intensas y prolongadas. Las consultas a libros prohibidos se multiplicaron, y los experimentos de Beltrán en su laboratorio produjeron humos y olores que obligaron a evacuar temporalmente el tercer piso. Tomás había notado cambios específicos en el comportamiento familiar que indicaban la proximidad de algo extraordinario. Jacinto había aumentado la severidad del trato hacia los esclavos, como si quisiera asegurar obediencia absoluta ante eventos futuros. Francisca pasaba largas horas en la biblioteca, consultando volúmenes que normalmente permanecían cerrados bajo llave. Beltrán trabajaba febrilmente en la preparación de sustancias cuya naturaleza exacta permanecía misteriosa, pero cuyos efectos se manifestaban en cambios de temperatura ambiente y alteraciones en el comportamiento de los animales domésticos. Doña María de la Luz, por su parte,
Había iniciado un régimen de preparación personal que incluía ayunos prolongados, baños con aceites especiales y sesiones de meditación en la capilla subterránea que se extendían durante horas. Su obsesión con la preservación de la juventud se había intensificado hasta convertirse en una preocupación que dominaba cada aspecto de su rutina diaria. Los espejos de su habitación habían sido cubiertos con paños negros, y solo se permitía observar su reflejo en superficies de agua bendecida, según rituales que ella misma había diseñado. La mansión Pérez funcionaba como un microcosmos perfectamente organizado, donde cada elemento servía a propósitos que trascendían la mera ostentación aristocrática. En el primer piso se encontraban los salones de recepción, decorados con tapices flamencos y mobiliario traído de Europa, pero también con elementos que ningún visitante casual lograba interpretar completamente. Estatuillas de materiales no identificados, pinturas que parecían cambiar según el ángulo de observación, y un reloj astronómico que marcaba no solo horas terrestres, sino también posiciones planetarias y fases lunares. El segundo piso albergaba las habitaciones familiares privadas, cada una diseñada según las necesidades específicas de sus ocupantes. La habitación matrimonial incluía una cámara secreta donde don Mateo y doña María guardaban documentos que jamás serían revelados a las autoridades coloniales. La biblioteca de Francisca ocupaba toda el ala este, con estanterías que se elevaban desde el suelo hasta el techo, conteniendo volúmenes en más de 12 idiomas diferentes. El laboratorio de Beltrán dominaba el ala oeste, equipado con instrumentos de precisión, hornos especiales y sistemas de ventilación que permitían trabajar con sustancias peligrosas sin afectar al resto de la casa. El tercer piso, teóricamente destinado a habitaciones de huéspedes, había sido convertido en espacios ceremoniales donde se realizaban preparativos para los rituales más importantes. Una sala circular con cúpula acristalada permitía observaciones astronómicas precisas, mientras que cámaras adyacentes servían para almacenar elementos rituales y como espacios de meditación individual. El sótano constituía el corazón secreto de la mansión. La capilla subterránea había sido excavada siguiendo especificaciones geométricas precisas, con orientación exacta hacia puntos cardinales específicos. El suelo estaba pavimentado con piedras traídas de lugares sagrados de 3 continentes diferentes, creando patrones que solo adquirían sentido completo cuando se observaban desde la altura del altar principal. Las paredes habían sido decoradas con frescos que combinaban motivos cristianos tradicionales con símbolos cuyo origen se perdía en tradiciones anteriores al cristianismo. Los esclavos de la mansión Pérez habían sido organizados según una jerarquía que reflejaba tanto sus habilidades prácticas como sus características personales, que don Mateo consideraba relevantes para los propósitos familiares. Los esclavos domésticos, responsables de la limpieza, cocina y mantenimiento general, habían sido seleccionados por su discreción y lealtad comprobada. Los esclavos artesanos trabajaban en talleres especializados donde producían elementos específicos para los rituales familiares, velas especiales, aceites aromáticos, tinturas para pergaminos y objetos decorativos cuya función exacta solo conocían los miembros de la familia. Un grupo selecto de esclavos, conocido internamente como los testigos, tenía acceso limitado a información sobre las actividades rituales familiares. Estos hombres y mujeres, elegidos por su inteligencia superior y absoluta discreción, servían como asistentes durante las ceremonias, preparaban elementos rituales específicos y mantenían los espacios sagrados en condiciones precisas. Tomás lideraba este grupo, y su posición le había permitido comprender aspectos del funcionamiento familiar que ningún outsider conocía. La alimentación en la mansión Pérez seguía patrones que trascendían las necesidades nutricionales básicas. Los menús eran diseñados según principios que Beltrán había desarrollado combinando conocimientos de medicina galénica, astrología médica y teorías sobre correspondencias entre alimentos y estados espirituales. Cada miembro de la familia seguía dietas específicas que variaban según las fases lunares, posiciones planetarias y proximidad de ceremonias importantes. Los esclavos recibían alimentación abundante pero igualmente planificada según criterios que don Mateo consideraba esenciales para mantener lo que él denominaba equilibrio energético en la mansión. Ciertos alimentos estaban absolutamente prohibidos durante periodos específicos, mientras que otros se volvían obligatorios según calendarios que solo la familia conocía completamente. Esta manipulación dietética
había creado una población esclava que, sin comprenderlo completamente, participaba en la preparación de condiciones necesarias para el éxito de los rituales familiares. La educación de los hijos Pérez había seguido patrones únicos que combinaban formación académica tradicional con instrucción en disciplinas que ninguna universidad europea enseñaba oficialmente. Desde la infancia, Jacinto, Francisca y Beltrán habían sido instruidos en lenguas antiguas, matemáticas esotéricas, astronomía práctica y lo que don Mateo denominaba ciencias de la voluntad. Esta educación especial había producido 3 individuos cuyas capacidades intelectuales y psicológicas superaban significativamente los estándares de su época y clase social. Los negocios oficiales de la familia Pérez incluían importación de especias orientales, comercio de sedas y brocados, e inversiones en plantaciones de caña de azúcar en la región de Mompox. Sin embargo, estas actividades comerciales legítimas servían principalmente como cobertura para operaciones que generaban los verdaderos ingresos familiares. La red de contactos que don Mateo había establecido se extendía desde Lisboa hasta Manila, incluyendo comerciantes, funcionarios corruptos, piratas, contrabandistas e individuos cuyas profesiones reales permanecían cuidadosamente ocultas. Esta red había permitido a la familia acceder a elementos, información y servicios que no estaban disponibles a través de canales convencionales. Manuscritos prohibidos llegaban regularmente desde bibliotecas monásticas europeas. Sustancias exóticas eran transportadas desde Asia y África mediante rutas que evitaban controles oficiales, y especialistas en conocimientos arcanos visitaban periódicamente la mansión bajo identidades falsas para consultas que duraban semanas. El poder real de los Pérez se manifestaba en su capacidad para influir en decisiones que afectaban no solo sus intereses comerciales, sino la estructura política y social de Cartagena. Funcionarios coloniales, desde escribanos hasta el propio gobernador, habían sido comprometidos mediante combinaciones de sobornos, chantajes y lo que don Mateo denominaba persuasión especial. Esta influencia les había proporcionado inmunidad práctica ante investigaciones, privilegios comerciales exclusivos y acceso a información confidencial sobre políticas coloniales futuras. Sin embargo, el aspecto más inquietante del poder familiar residía en su capacidad para afectar eventos que parecían estar fuera del control humano directo. Competidores comerciales experimentaban ruinas súbitas, precedidas por series de accidentes inexplicables. Funcionarios que se oponían a intereses Pérez sufrían enfermedades misteriosas que los obligaban a retirarse de sus cargos. Familias aristocráticas rivales enfrentaban tragedias que fragmentaban su cohesión social y económica. Estos patrones habían establecido la reputación de los Pérez como una familia que era peligroso desafiar, pero nadie había logrado nunca establecer conexiones directas entre sus actividades y los infortunios de sus adversarios. En las semanas previas al 13 de marzo de 1693, Tomás había observado preparativos que superaban en intensidad y complejidad todo lo presenciado durante 12 años de servicio. Los rituales mensuales habían sido suspendidos para concentrar todas las energías en la ceremonia del equinoccio. Beltrán trabajaba día y noche en su laboratorio, produciendo sustancias cuya preparación requería precisión temporal absoluta. Francisca había iniciado correspondencia urgente con contactos europeos, solicitando elementos específicos que debían llegar antes de la fecha crucial. Doña María de la Luz había entrado en un estado de concentración casi monástica, combinando ayunos prolongados con ejercicios espirituales que la mantenían en la capilla subterránea, durante periodos que se extendían desde el anochecer hasta el amanecer. Su obsesión con la renovación del pacto se había intensificado hasta convertirse en el único tema de conversación familiar. Las discusiones entre los miembros de la familia se centraban en detalles técnicos de la ceremonia y en evaluaciones sobre la conveniencia de modificar términos del acuerdo original. La tensión en la mansión había alcanzado niveles que afectaban incluso a los esclavos menos informados sobre las actividades familiares. Los animales domésticos mostraban comportamientos anómalos. Los jardines presentaban cambios inexplicables en el crecimiento de plantas específicas, y fenómenos atmosféricos localizados creaban microclimas que solo afectaban la propiedad Pérez. El agua de la fuente central había adquirido propiedades que hacían que reflejara imágenes distorsionadas, y ciertos espacios de la mansión experimentaban variaciones de temperatura
que no correspondían con condiciones climáticas exteriores. El 10 de marzo, 3 días antes de la fecha crucial, llegaron a Cartagena los últimos elementos necesarios para la ceremonia. Un barco portugués que había navegado directamente desde Lisboa, evitando todos los puertos intermedios, descargó en el muelle privado de los Pérez cajas cuyo contenido jamás fue inspeccionado por autoridades aduaneras. Estas cajas fueron transportadas inmediatamente al sótano de la mansión, donde Beltrán y Francisca trabajaron durante 2 días seguidos, preparando elementos cuya naturaleza exacta solo ellos conocían. Tomás logró observar parcialmente estos preparativos desde su posición como supervisor de la servidumbre. Las sustancias contenidas en las cajas portuguesas incluían líquidos de colores que no correspondían con ningún material conocido, polvos que emitían luminiscencia propia en la oscuridad, y objetos tallados en materiales que parecían combinar características de metal y piedra. La manipulación de estos elementos requería precauciones extremas, incluyendo el uso de guantes especiales y máscaras protectoras que Beltrán había diseñado específicamente para esta ocasión. El 12 de marzo, víspera de la ceremonia, la mansión Pérez se transformó en un espacio que trascendía su función residencial normal. Todos los esclavos, excepto el grupo de testigos liderado por Tomás, fueron enviados a las propiedades rurales de la familia, con instrucciones de no regresar hasta recibir órdenes específicas. La servidumbre restante recibió instrucciones detalladas sobre sus funciones durante las próximas 24 horas, incluyendo protocolos de emergencia que sugerían la posibilidad de situaciones peligrosas. La preparación del espacio ceremonial requirió la transformación completa de la capilla subterránea y la sala circular del tercer piso. Símbolos específicos fueron trazados en suelos y paredes, usando tinturas que Beltrán había preparado según fórmulas que combinaban elementos químicos tradicionales con sustancias de origen desconocido. Velas de cera negra fueron dispuestas siguiendo patrones geométricos precisos que creaban efectos luminosos calculados para intensificar estados alterados de consciencia. Los elementos rituales principales incluían un cáliz elaborado en metal que parecía absorber luz ambiente, pergaminos escritos en tintas que cambiaban de color según la temperatura, y un objeto central, cuya descripción exacta Tomás nunca pudo determinar completamente, pero que parecía combinar características de espejo, cristal y metal líquido. Este objeto había sido el foco principal de los preparativos, requiriendo manipulación especial y posicionamiento exacto, según cálculos astronómicos, que Francisca había verificado múltiples veces. La cena del 12 de marzo constituyó la última comida familiar antes de la ceremonia. El menú había sido diseñado según especificaciones que trascendían consideraciones gastronómicas normales, incluyendo alimentos preparados con ingredientes que habían sido procesados según rituales específicos durante semanas previas. Cada miembro de la familia siguió protocolos dietéticos individuales que los preparaban físicamente para el esfuerzo que la ceremonia requeriría. Durante esta cena, Don Mateo explicó a sus hijos los aspectos del ritual que habían permanecido secretos hasta este momento. El pacto original, establecido en 1681, había proporcionado a la familia poder, riqueza y longevidad, a cambio de servicios específicos que habían sido cumplidos escrupulosamente durante 12 años. Sin embargo, la renovación requería no solo confirmación de términos existentes, sino intensificación de compromisos que llevarían la relación a un nivel superior de poder y responsabilidad. Doña María de la Luz reveló que su obsesión con la juventud eterna no era vanidad personal, sino elemento central del pacto familiar. Su preservación física servía como garantía de continuidad del acuerdo, y la ceremonia de renovación incluía rituales específicos diseñados para extender indefinidamente su vida y belleza. Sin embargo, esta extensión requería sacrificios que habían sido cuidadosamente calculados, pero que implicaban riesgos que la familia había decidido asumir. Jacinto comprendió finalmente que su papel como heredero incluía responsabilidades que trascendían la administración de negocios familiares. La continuidad del poder Pérez dependía de su capacidad para mantener y expandir relaciones que su padre había establecido con entidades cuya naturaleza exacta se revelaría durante la ceremonia. Esta responsabilidad requería preparación específica que comenzaría inmediatamente después de la renovación del pacto. Francisca y Beltrán descubrieron que sus estudios académicos y experimentos científicos
habían sido dirigidos desde el principio hacia la preparación para esta noche específica. Sus conocimientos en lenguas arcanas, alquimia y filosofía natural no eran pursuits intelectuales independientes, sino elementos de un currículum diseñado para capacitarlos como intermediarios en comunicaciones que requerían precisión técnica absoluta. La medianoche del 13 de marzo de 1693 llegó acompañada de condiciones atmosféricas que parecían responder a los preparativos realizados en la mansión Pérez. La temperatura había descendido varios grados por debajo de lo normal para la época, creando una atmósfera que recordaba noches europeas más que clima caribeño tropical. Los vientos habían cesado completamente, produciendo una calma que hacía que cada sonido se amplificara de manera inquietante. La luna, en fase de cuarto menguante, proyectaba sombras que parecían moverse independientemente de los objetos que las creaban. Los 5 miembros de la familia Pérez se reunieron en la capilla subterránea a las 11:45 p.m., vistiendo túnicas ceremoniales que habían sido confeccionadas específicamente para esta ocasión. Estas prendas, elaboradas con telas tratadas según procesos que Francisca había investigado en manuscritos medievales, tenían la propiedad de cambiar color según las condiciones lumínicas ambientales, creando efectos visuales que intensificarían la experiencia ritual. Tomás y los otros testigos fueron posicionados en ubicaciones específicas que les permitían observar la ceremonia sin interferir con su desarrollo. Sus funciones incluían mantener elementos rituales en condiciones precisas, registrar observaciones según protocolos establecidos y servir como conexión con el mundo exterior en caso de que los participantes principales entraran en estados alterados de conciencia que requirieran asistencia externa. La ceremonia comenzó con recitaciones en latín arcaico que Francisca había aprendido de fuentes que no aparecían en ninguna biblioteca oficial. Estas palabras, pronunciadas según entonaciones específicas que alteraban su significado tradicional, crearon resonancias acústicas que la arquitectura especial de la capilla amplificaba de manera calculada. El efecto producía sensaciones físicas en los participantes que trascendían la mera audición, afectando percepción visual, equilibrio y conciencia temporal. Don Mateo inició la segunda fase del ritual, mediante manipulación del objeto central, cuyas propiedades se activaron al contacto con sus manos. La superficie reflectante comenzó a mostrar imágenes que no correspondían con ningún reflejo de elementos presentes en la capilla, sino que parecían representar lugares y entidades que existían fuera del espacio físico normal. Estas visiones fueron interpretadas por Francisca, según códigos que había memorizado durante años de estudio preparatorio. Doña María de la Luz avanzó hacia el altar principal, donde el cáliz había sido llenado con una mezcla que Beltrán había preparado combinando los elementos llegados desde Portugal con sustancias producidas en su laboratorio durante semanas previas. Esta mezcla, cuya composición exacta permanecía conocida solo por él, había sido calculada para producir efectos que facilitarían la comunicación directa con las entidades responsables del pacto original. Sin embargo, en este momento crucial, algo comenzó a funcionar de manera diferente a lo planificado durante 12 años de preparación. Las sustancias en el cáliz, en lugar de mantener la coloración prevista, comenzaron a cambiar hacia tonalidades que no aparecían en ninguna de las descripciones de rituales anteriores. La temperatura en la capilla, que debía permanecer constante, empezó a elevarse gradualmente, creando una atmósfera que hacía cada vez más difícil la respiración normal. Beltrán fue el primero en notar que los cálculos astrológicos que habían servido como base para seleccionar esta fecha específica contenían un error que solo se manifestaría durante la ejecución real del ritual. Las posiciones planetarias, que parecían favorables según observaciones previas, habían cambiado durante las últimas horas de manera que alteraba fundamentalmente las condiciones energéticas necesarias para el éxito de la ceremonia. Francisca intentó compensar esta discrepancia modificando las recitaciones según variaciones que había estudiado como alternativas teóricas, pero descubrió que las entidades contactadas no respondían según los protocolos establecidos durante rituales anteriores. Las comunicaciones que se establecían parecían provenir de fuentes diferentes a las esperadas, transmitiendo mensajes que contradecían las expectativas familiares sobre el desarrollo de la renovación del pacto. Jacinto observó que el objeto central,
comenzaba a generar efectos que superaban cualquier cosa descrita en los registros de ceremonias previas. Las imágenes reflejadas se volvían cada vez más intensas y detalladas, pero también más perturbadoras, mostrando escenas que parecían representar consecuencias futuras de acciones realizadas por la familia durante los 12 años de vigencia del pacto original. Estas visiones incluían sufrimientos de personas que habían sido afectadas indirectamente por las actividades familiares, creando una confrontación inesperada con aspectos morales que habían sido ignorados conscientemente. Don Mateo comprendió que la renovación del pacto no procedería según los términos que había negociado originalmente, sino que las entidades contactadas habían decidido modificar las condiciones de manera unilateral. El poder que la familia había disfrutado durante 12 años había sido proporcionado no como regalo permanente, sino como préstamo, que ahora debía ser pagado con intereses que excedían significativamente el precio original acordado. En este momento de crisis ritual, doña María de la Luz tomó la decisión que sellaría el destino familiar. Obsesionada con la preservación de su juventud y negándose a aceptar que el pacto podría no ser renovado según sus expectativas, decidió intensificar la ceremonia consumiendo directamente las sustancias del cáliz, esperando que esto forzaría a las entidades a cumplir los términos originalmente acordados. El líquido, que había continuado cambiando de propiedades durante el desarrollo del ritual, produjo efectos inmediatos que superaron cualquier cosa que Beltrán hubiera calculado según sus conocimientos de alquimia y medicina. En lugar de proporcionar la renovación física esperada, las sustancias comenzaron a generar transformaciones que parecían responder a leyes diferentes a las que habían gobernado ceremonias anteriores. La piel de doña María de la Luz comenzó a cambiar de textura, volviéndose gradualmente más lisa pero también más frágil, como si estuviera siendo refinada hasta un punto donde perdería capacidad para mantener cohesión normal. Sus ojos, que habían sido el rasgo más admirado de su belleza, comenzaron a reflejar luz de manera que creaba efectos visuales inquietantes, como si estuvieran siendo transformados en superficies que pertenecían más al reino mineral que al biológico. Don Mateo intentó intervenir neutralizando los efectos mediante contrarrituales que había aprendido como medidas de seguridad, pero descubrió que las fuerzas desatadas habían adquirido momentum propio que no respondía a técnicas de control tradicionales. Las entidades contactadas parecían haber interpretado el consumo directo de las sustancias como señal de que la familia estaba dispuesta a asumir riesgos que justificaban la aplicación de términos contractuales más extremos. Jacinto y sus hermanos observaron con horror creciente cómo su madre se transformaba gradualmente en algo que mantenía forma humana, pero perdía características que la definían como persona reconocible. Su belleza, en lugar de ser preservada eternamente como había esperado, se intensificaba hasta convertirse en algo que trascendía lo humanamente tolerable, creando una perfección que resultaba más aterrorizante que atractiva. Sin embargo, los efectos no se limitaron a doña María de la Luz. Las sustancias consumidas habían alterado la atmósfera de la capilla de manera que afectaba a todos los presentes según su proximidad al centro del ritual. Don Mateo comenzó a experimentar sensaciones que sugerían que su propio cuerpo estaba siendo sometido a transformaciones similares, aunque de manera más gradual y sutil. Beltrán, aplicando conocimientos científicos adquiridos durante años de estudio, intentó analizar lo que estaba ocurriendo para desarrollar estrategias de intervención. Sin embargo, descubrió que los fenómenos observados no correspondían con ninguna categoría de su formación académica, sugiriendo que las fuerzas involucradas operaban según principios que trascendían tanto ciencia natural como magia tradicional. Francisca recurría desesperadamente a textos memorizados durante años de preparación, buscando precedentes que pudieran sugerir métodos para revertir o controlar la situación. Sus búsquedas revelaron referencias a casos similares en manuscritos medievales, pero todos estos precedentes terminaban con resultados que confirmaban que ciertas fuerzas, una vez desatadas, no podían ser controladas mediante voluntad humana. La temperatura en la capilla había continuado elevándose hasta niveles que hacían la permanencia física cada vez más difícil. Sin embargo, los miembros de la familia descubrieron que no podían abandonar el espacio ritual, como si las fuerzas desatadas hubieran creado un campo que los mantenía vinculados al desarrollo completo de la ceremonia, independientemente de su voluntad de interrumpirla. Tomás, observando desde su posición como testigo,
comprendió que estaba presenciando no la renovación de un pacto, sino la ejecución de términos contractuales que habían estado ocultos en el acuerdo original. La familia Pérez había disfrutado 12 años de poder excepcional, pero este poder había sido proporcionado como anticipo de un pago que ahora estaba siendo cobrado con precisión implacable. Las transformaciones físicas se intensificaron gradualmente, afectando no solo apariencia externa, sino funciones corporales fundamentales. La piel de los miembros de la familia comenzó a adquirir propiedades que recordaban más cera derretida que tejido biológico, manteniendo forma humana, pero perdiendo elasticidad y resistencia normales. Sus movimientos se volvieron cada vez más lentos y deliberados, como si estuvieran siendo forzados a operar dentro de un medio más denso que el aire normal. Los efectos psicológicos acompañaron las transformaciones físicas, alterando percepción, memoria y capacidad de razonamiento, de maneras que sugerían que las entidades involucradas estaban reestructurando no solo cuerpos, sino conciencias. Los miembros de la familia comenzaron a experimentar visiones que les mostraban aspectos de sus actividades pasadas, desde perspectivas que habían sido cuidadosamente evitadas durante 12 años de poder, sin restricciones morales. Don Mateo confrontó memorias de decisiones que habían causado sufrimientos a cientos de personas cuyas vidas habían sido afectadas indirectamente por la expansión del poder familiar. Estas memorias, intensificadas por efectos del ritual, le permitieron experimentar empáticamente el dolor que sus acciones habían causado, creando una forma de justicia que operaba mediante confrontación directa con consecuencias previamente ignoradas. Jacinto revivió cada acto de crueldad que había cometido durante años de administración familiar, pero desde la perspectiva de sus víctimas, experimentando físicamente el sufrimiento que había infligido mediante intimidación, chantaje y violencia psicológica. Esta experiencia reversa le reveló aspectos de su comportamiento que había racionalizado como necesidades comerciales, pero que ahora se revelaban como expresiones de sadismo que había desarrollado como resultado de poder sin limitaciones éticas. Francisca enfrentó el conocimiento de que su inteligencia excepcional había sido utilizada consistentemente para perfeccionar métodos de manipulación y control que habían destruido vidas de maneras más subtiles, pero igualmente devastadoras, que violencia directa. Sus estudios académicos, que había considerado pursuits intelectuales legítimos, se revelaban como preparación para actividades que habían causado daños que se extendían mucho más allá de víctimas directas. Beltrán descubrió que sus experimentos científicos habían producido resultados que habían sido aplicados para causar sufrimientos cuya magnitud había sido ocultada mediante técnicas que él mismo había desarrollado. Su laboratorio había servido no solo para preparar elementos rituales, sino para crear sustancias y métodos que habían sido utilizados para eliminar obstáculos humanos a los intereses familiares. Doña María de la Luz experimentó la revelación más devastadora. Su obsesión con belleza eterna había requerido sacrificios humanos indirectos que habían sido cuidadosamente ocultados mediante estructuras de poder que ella había ayudado a crear y mantener. Su juventud preservada había sido sostenida mediante procesos que habían drenado vitalidad de otras personas, creando una forma de vampirismo que operaba a través de mecanismos sociales y económicos en lugar de contacto físico directo. Mientras estas confrontaciones psicológicas se desarrollaban, las transformaciones físicas continuaron intensificándose hasta alcanzar puntos donde los cuerpos de los miembros de la familia comenzaron a perder cohesión estructural básica. La cera derretida que había reemplazado su piel empezó a fluir gradualmente, fusionándose con elementos rituales dispuestos en la capilla y creando formas que mantenían sugerencias de anatomía humana, pero perdían definición individual. Los gritos que habían comenzado como expresiones de dolor físico se transformaron gradualmente en sonidos que trascendían capacidades vocales humanas, como si las entidades responsables del pacto estuvieran utilizando las cuerdas vocales de la familia para comunicar mensajes dirigidos no solo a los participantes del ritual, sino a audiencias que existían en dimensiones diferentes del espacio físico normal. Tomás y los otros testigos observaron con una mezcla de horror y fascinación cómo los 5 miembros de la familia Pérez se fusionaron gradualmente con el espacio ritual,
sus formas físicas transformándose en elementos decorativos que se integraban permanentemente con la arquitectura de la capilla. Sus conciencias parecían permanecer activas dentro de estas nuevas formas, creando una situación donde experimentarían eternamente las consecuencias de sus acciones pasadas, sin posibilidad de escape o resolución. El proceso completo duró aproximadamente 4 horas, desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada del 14 de marzo de 1693. Durante este tiempo, la mansión Pérez experimentó fenómenos que afectaron su estructura física de maneras que serían evidentes para investigadores posteriores, pero que nunca podrían ser explicadas satisfactoriamente mediante conocimientos científicos convencionales. Cuando el ritual finalmente concluyó, Tomás y los otros testigos descubrieron que habían sido liberados de las fuerzas que los habían mantenido como observadores obligados. Sin embargo, también comprendieron que habían sido preservados específicamente para servir como registros vivientes de eventos que debían ser documentados pero nunca revelados completamente a autoridades que no podrían comprender su verdadera naturaleza. La capilla subterránea había sido transformada permanentemente en un espacio que contenía los restos de la familia Pérez, integrados con elementos arquitectónicos, de maneras que creaban efectos visuales perturbadores, pero innegablemente artísticos. Las formas resultantes sugerían anatomía humana estilizada, hasta convertirse en decoración, pero mantenían suficientes características reconocibles para que observadores informados pudieran identificar los orígenes de estos nuevos elementos. Los esclavos supervivientes enfrentaron la decisión de permanecer en la mansión como guardianes de secretos que nunca podrían ser compartidos completamente, o huir hacia destinos donde sus conocimientos no representarían peligros para su supervivencia. Tomás eligió permanecer, comprendiendo que su testimonio sería necesario para prevenir que otros intentaran acceder a poderes que habían demostrado ser más costosos que cualquier beneficio que pudieran proporcionar. Las autoridades coloniales investigaron la desaparición de la familia Pérez, pero sus investigaciones fueron dirigidas hacia explicaciones que evitaban confrontación con realidades que habrían requerido reconocimiento de fuerzas que el sistema colonial no estaba preparado para admitir oficialmente. La versión oficial declaró que la familia había partido inesperadamente hacia Europa para atender negocios familiares urgentes, dejando la mansión bajo administración de representantes cuyas identidades permanecerían confidenciales. Sin embargo, los efectos de los eventos del 13 de marzo continuaron manifestándose durante décadas posteriores de maneras que afectaron no solo la mansión Pérez, sino la estructura social y económica de Cartagena de maneras sutiles pero significativas. La red de poder que la familia había construido comenzó a desintegrarse gradualmente, liberando a individuos e instituciones que habían estado sujetos a formas de control cuya naturaleza exacta nunca habían comprendido completamente. La mansión permaneció habitada por Tomás y un pequeño grupo de esclavos que eligieron servir como guardianes de secretos que consideraron demasiado peligrosos para ser abandonados sin supervisión. Durante años posteriores, la propiedad funcionó oficialmente como residencia privada cerrada al público, pero secretamente como centro de estudios donde investigadores seleccionados intentaron comprender las fuerzas que habían sido desatadas durante el ritual de renovación. Estos estudios revelaron que el pacto original establecido por Don Mateo en 1681 había sido solo uno de múltiples acuerdos similares que habían sido negociados por familias aristocráticas en diversas colonias americanas, creando una red de poder que operaba según principios que trascendían sistemas políticos y económicos convencionales. La destrucción de los Pérez representaba no solo justicia individual, sino parte de un proceso más amplio, mediante el cual estas fuerzas cobraban precios que habían sido diferidos durante décadas. La historia de la familia Pérez se convirtió gradualmente en leyenda que circulaba entre círculos específicos de Cartagena, sirviendo como advertencia sobre peligros asociados con búsquedas de poder que ignoraban limitaciones morales y naturales. Sin embargo, esta leyenda también atraía a individuos que interpretaban la destrucción familiar como evidencia de que tales fuerzas realmente existían y podrían ser contactadas por quienes fueran suficientemente audaces o desesperados. Tomás vivió hasta 1714, manteniendo durante más de 20 años su función como guardián de la mansión y testigo de eventos que había prometido preservar en memoria, pero nunca revelar completamente. Sus últimas palabras, registradas por el padre Miguel de Santa María, fueron: «La justicia llega siempre,
Pero no siempre llega como esperamos. Los Pérez buscaron poder eterno y encontraron castigo eterno. Que otros aprendan de su ejemplo antes de que sea demasiado tarde para elegir caminos diferentes. La mansión Pérez continuó existiendo físicamente durante décadas posteriores, pero fue gradualmente evitada por residentes de Cartagena, que desarrollaron intuiciones sobre su naturaleza que no podían explicar racionalmente, pero que respetaban instintivamente. La propiedad cambió de manos múltiples veces, pero ningún propietario posterior logró habitarla de manera permanente, reportando experiencias que los obligaban a buscar residencias alternativas. En 1743, exactamente 50 años después de los eventos rituales, la mansión fue finalmente demolida por orden del virrey, quien había recibido reportes de funcionarios coloniales que consideraron su continua existencia como obstáculo para el desarrollo urbano normal de Cartagena. Sin embargo, la demolición reveló aspectos arquitectónicos que no habían sido documentados en planos originales, incluyendo espacios subterráneos, que se extendían mucho más profundamente que lo que había sido conocido por residentes. Los restos arqueológicos descubiertos durante la demolición incluían elementos que no correspondían con materiales de construcción tradicionales, sugiriendo que la mansión había sido modificada durante su ocupación por la familia Pérez, de maneras que habían alterado fundamentalmente su estructura física. Estos elementos fueron removidos discretamente y almacenados en archivos virreinales, que permanecieron clasificados durante el resto del período colonial. El sitio donde había estado ubicada la mansión Pérez fue eventualmente utilizado para construcción de edificios gubernamentales que funcionaron normalmente durante décadas, sugiriendo que las fuerzas que habían sido desatadas durante el ritual del 13 de marzo de 1693 habían sido específicamente dirigidas hacia la familia responsable del pacto original, en lugar de contaminar permanentemente la ubicación geográfica. Sin embargo, investigadores posteriores que tuvieron acceso a archivos coloniales notaron patrones en eventos que afectaron Cartagena durante las décadas siguientes a 1693, incluyendo cambios en estructuras de poder económico y social que sugerían que la destrucción de los Pérez había tenido consecuencias que se extendían mucho más allá de la eliminación de una familia específica. Estos cambios habían liberado fuerzas sociales que habían estado reprimidas durante el período de dominación Pérez, permitiendo desarrollos que de otra manera habrían sido impedidos por la red de control que la familia había establecido. La historia verdadera de los Pérez nunca fue documentada completamente en registros oficiales, pero elementos de su legado continuaron influenciando desarrollo cultural de Cartagena, de maneras que permanecieron visibles para observadores informados durante generaciones posteriores. Las lecciones implícitas en su destrucción sirvieron como advertencias que afectaron decisiones de otras familias aristocráticas, creando cambios graduales en patrones de comportamiento que hicieron menos probable la repetición de pactos similares. En 1810, durante los movimientos independentistas, algunos documentos relacionados con la familia Pérez fueron descubiertos en archivos que habían permanecido sellados durante más de un siglo. Estos documentos revelaron aspectos de la administración colonial que habían permanecido ocultos, incluyendo evidencia de corrupción sistemática que había facilitado actividades como las desarrolladas por los Pérez durante su período de poder. Los investigadores republicanos que examinaron estos documentos concluyeron que la familia Pérez había representado un ejemplo extremo de tendencias que habían caracterizado el sistema colonial en general, y que su destrucción había sido parte de procesos de justicia que operaban según principios que trascendían sistemas legales humanos. Esta interpretación contribuyó a narrativas independentistas que presentaban la dominación colonial como sistema inherentemente corrupto, que eventualmente provocaba su propia destrucción mediante fuerzas que no podían ser controladas por poder político convencional. La leyenda de los Pérez continuó evolucionando durante el período republicano, adaptándose a contextos culturales que interpretaban eventos coloniales según perspectivas que enfatizaban temas de justicia social y retribución moral. Estas versiones posteriores de la historia tendían a minimizar aspectos sobrenaturales, mientras enfatizaban elementos que podían ser interpretados como ejemplos de consecuencias naturales, de comportamiento inmoral sistemático. Sin embargo, versiones más completas de la historia permanecieron preservadas en tradiciones orales mantenidas por descendientes de esclavos que habían servido en la mansión Pérez, incluyendo familias que continuaron viviendo en Cartagena durante generaciones posteriores. Estas tradiciones orales
Mantuvieron detalles sobre aspectos rituales y sobrenaturales que habían sido eliminados de versiones oficiales, proporcionando continuidad cultural que conectaba eventos del siglo XVII con interpretaciones del siglo XX. Durante el siglo XX, la historia de la familia Pérez atrajo atención de investigadores académicos interesados en aspectos esotéricos de la cultura colonial americana. Estos estudios revelaron que casos similares habían ocurrido en otras ciudades coloniales, sugiriendo patrones que indicaban la existencia de redes de poder que habían operado según principios que permanecían poco comprendidos por historiografía convencional. La investigación moderna ha identificado documentos en archivos europeos que sugieren que las actividades de familias como los Pérez habían sido conocidas por autoridades metropolitanas, pero habían sido toleradas o ignoradas debido a su contribución a estabilidad económica colonial. Esta tolerancia había creado espacios donde prácticas que habrían sido perseguidas en Europa podían desarrollarse sin interferencia oficial, produciendo situaciones como la que llevó a la destrucción de los Pérez. En el siglo XXI, la historia de los Pérez ha sido reinterpretada por investigadores que utilizan enfoques multidisciplinarios que combinan historia tradicional con antropología, psicología y estudios sobre fenómenos anómalos. Estas investigaciones han sugerido que eventos como el ritual del 13 de marzo de 1693 pueden representar manifestaciones de fuerzas psicológicas y sociales que operan según principios que no son completamente comprendidos por ciencias convencionales. Independientemente de interpretaciones específicas sobre la naturaleza exacta de las fuerzas involucradas, la historia de la familia Pérez permanece como ejemplo histórico documentado de cómo búsquedas de poder que ignoran limitaciones morales pueden producir consecuencias que exceden cualquier beneficio que tales búsquedas podrían proporcionar. La precisión con que la justicia fue aplicada a cada miembro de la familia, correspondiendo exactamente con sus crímenes específicos, sugiere operación de principios que trascienden casualidad o coincidencia. La lección fundamental de la historia Pérez permanece relevante para cualquier época. El poder auténtico requiere responsabilidad moral, e intentos de obtener poder mediante métodos que evitan esta responsabilidad eventualmente producen destrucción que afecta no solo a individuos directamente involucrados, sino a sistemas sociales completos que han tolerado o facilitado tales métodos. La mansión que una vez albergó la dinastía más temida de Cartagena fue reemplazada por espacios que sirven funciones constructivas para la comunidad, sugiriendo que incluso ubicaciones asociadas con eventos traumáticos pueden ser transformadas mediante actividades que contribuyen positivamente al bienestar social. Sin embargo, la memoria de lo que ocurrió allí permanece como recordatorio permanente de que ciertas formas de poder son demasiado peligrosas para ser buscadas por seres humanos que no están dispuestos a aceptar completamente las responsabilidades que tal poder requiere. Si esta historia de poder, ambición y justicia cósmica te ha impactado, compártela para honrar la memoria de quienes sufrieron bajo sistemas de dominación que creían estar por encima de leyes morales fundamentales. Suscríbete para más relatos que revelan cómo la historia humana ha sido moldeada por fuerzas que operan según principios que trascienden política y economía convencionales. ¿Conoces otras historias de familias poderosas que enfrentaron consecuencias extraordinarias por sus acciones? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que explora aspectos ocultos de nuestro pasado para comprender mejor nuestro presente.